¿Es realmente el sufrimiento lo que nos conecta a Dios? Namaste, soy Gaby Cermeño y estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo este nuevo episodio. Vengo regresando de dar 2 retiros en uno de mis lugares preferidos, que es maravilloso el contacto con la naturaleza que hay ahí, y vengo con muchas reflexiones. Me quiero compartir una en especial porque, híjole, la verdad es que hay enseñanzas que las aprendo, ¿no? Como que quedan en la mente, pero es muy fácil poder aplicarlas en tu vida diaria. Pero hay otras enseñanzas que digo, sí están ahí en la mente, pero es más difícil poder aplicarlas a tu vida diaria. Y yo creo que la importancia está en que justamente las podamos aplicar a nuestra vida diaria, porque de nada sirve que se queden en nuestra cabeza si no las llevamos a nuestra vida diaria, porque justamente es cuando llevamos estas enseñanzas a nuestra vida diaria que nuestra vida se transforma. Entonces, sí, te tengo que decir que ha habido enseñanzas que es muy fácil para mí poder acomodarlas y llevarlas a mi vida diaria. Y justo la que quiero compartir el día de hoy contigo ha sido una que llevo años y años como dándole vuelta y viendo cómo poder aterrizarla en mi vida. Es una enseñanza que, dependiendo de la escuela filosófica, la van a ver distinta. Pero es que en muchas tradiciones, en muchas escuelas de filosofía nos dicen que el sufrimiento es lo que nos lleva a Dios. Y la verdad es que esta desde el primer momento que la escuché, ¿no? Es como, uy, me cuesta trabajo acomodarla, porque sí, hay escuelas filosóficas que te van a decir, ¿no? Agradezco el sufrimiento porque me lleva a Dios, y son sobre todo escuelas que están basadas mucho, sobre todo, en la base del budismo tradicional, ¿no? En el que se basa que la vida es sufrimiento. Y si tú usas ese sufrimiento a tu favor, justamente te conecta con lo divino o te lleva a profundizar en tu camino espiritual. Ahora, el tantra, que es la filosofía que yo enseño, y si la palabra tantra te conecta nada más con sexo, te recomiendo que vayas y escuches un episodio que tengo donde hablo justamente de qué es tantra. Pero bueno, esta filosofía que yo enseño es muy diferente en este aspecto, porque esta filosofía nos dice, no nada más es el sufrimiento el que te conecta con lo divino. Es decir, tenemos en la vida toda una serie de experiencias y vamos a tener toda una gama de emociones, ¿no? Desde la felicidad más impresionante, ¿no? Hasta la tristeza de que casi me muero, ¿no? Es como, ya quiero dejar de estar aquí porque el sufrimiento es tanto que no puedes con él. Entonces, esta filosofía nos dice, por estar encarnado, vas a experimentar toda esta gama. Y lo importante que nos dice es que no importa en qué punto de la gama estés, si estás muy feliz, muy contento, agradecido o muy triste, desesperado, con miedo, no importa dónde estés en la gama, tú puedes conectar con esa parte divina o conectar con ese espacio en tu interior, como tú lo quieras llamar. Pero aquí lo importante es que dice, no importa cuál sea, pero si te dice, es en los extremos, ¿no? Son en esas emociones más intensas que se vuelven una puerta de acceso más profunda a justamente esta conexión con tu ser, con el espíritu, con Dios, como tú le quieras llamar. Pero son los extremos, es decir, no nada más es el sufrimiento, también es esa alegría más grande, ¿no? Son esos dos extremos que te dice esta filosofía te pueden llevar más profundo. Toda la gama te puede llevar, pero son en los extremos donde son puertas de acceso más grandes para conectar con eso divino.
Y bueno, yo sí te tengo que ser sincera, esto me ha costado mucho trabajo llevarlo a mi vida porque, como te dije, desde la primera vez que oí como que el sufrimiento te lleva a conectar con Dios, es decir, si es real, ¿no? Es el único camino, es a través del sufrimiento, pues bueno, va a depender mucho justamente de cómo veas la vida, ¿no? Hay filosofías que ven la vida justamente como un espacio donde estamos atados y buscamos liberarnos. Y desde la filosofía del Tantra lo ve muy diferente, porque nos dice, la vida no es un problema que resolver, sino un regalo que celebrar. Pero bueno, yo tengo que ser completamente sincera aquí y eso es lo que quiero hacer en este episodio y en todos los que hago, en el sentido de que justo estaba platicando, bueno, siendo entrevistada por mi hijo Sebastián en su podcast, y él me decía, es que los últimos 4 años he visto un cambio impresionante en ti. ¿A qué se debe? ¿No? Y justamente de esta plática salió esta reflexión que justo fue antes de que me fuera al retiro y en el retiro como que le estuve dando vueltas y pensando y ahí es donde recibí la respuesta. Porque sí, o sea, te soy sincera, estos últimos 4 años han sido los más difíciles de mi vida, ¿no? O sea, todo empezó cuando a mi mamá le dijeron que le quedaban 9 meses de vida porque ya tenía el cáncer, invadido en todo el cuerpo, pero principalmente los huesos. Entonces fue un año de verla sufrir, verla con mucho dolor, que la verdad es que fue muy intenso. Y después de eso, pues su trascendencia, no digo morir, digo trascendencia, porque desde esta filosofía no morimos, sino simplemente, ¿no? Cambiamos de forma, ¿no? Esta parte de que la energía no se pierde, sino simplemente se transforma, ¿no? Entonces cambiamos, dejamos este traje terrenal, ¿no? Que ya no necesitamos para ir al siguiente, a nuestra siguiente etapa. Entonces mi mamá trascendió y pero bueno, aunque tú puedas entender de que sí, ¿no? Es como una ola, que tú pareciera que la ola es una cosa individual y después cuando se desaparece, tú dices, bueno, se perdió la ola, no, no se perdió la ola. El agua de la ola acabó fundiéndose con el océano. Pero o sea, lo que yo viví es que por más que yo lo entienda, por más que sí crea en toda esta filosofía, hay una parte humana que duele, ¿no? Y esa no la podemos quitar, independientemente de todas estas enseñanzas que la verdad nos dan otra perspectiva y que yo pude vivir gracias a esa perspectiva muy diferente, pero no quitamos la parte humana, hay dolor, ¿no? Y ese dolor no lo vamos a quitar. Y bueno, 3 días después, más bien, perdón, 3 meses después, mi abuelita, que era como mi segunda mamá, también trascendió. Entonces, trascendieron con 3 meses de diferencia. Entonces, fue súper fuerte, súper intenso. Y en ese tiempo, además, a mí me detectaron un desequilibrio en la tiroides, que también fue como fuertísimo, porque era como, ¿cómo? Si yo me he cuidado toda mi vida, yo he hecho esto, yo he hecho el otro. Pues bueno, salió ese desequilibrio y hace 3 años, ese desequilibrio, o no sabemos bien qué es, porque seguimos investigando, hace que yo me puedo dormir sin problema alguno, pero estando dormida me vienen unas descargas eléctricas que hacen que me duele el cuerpo bastante. Y pues bueno, he estado así 3 años. Yo les digo que ha sido mi maestría de meditación, porque lo único que puedo hacer y que me ha tenido como sobrepasando esta temporada, digámosle así, es sentarme a meditar, hacer yoga nidra, hacer yoga restaurativo. Y pues bueno, gracias a estas herramientas al día siguiente estoy como si nada, ¿no? Hago prácticas especiales para mover la energía de cierta forma y así he estado como si nada, aunque ha habido temporadas que duermo 2, 3 horas.
Entonces sí, estos 4 años de verdad es que han sido una verdadera sacudida, ¿no? Te lo resumo así, ya veré qué podcast, qué episodio puedo, profundizar en algo que creo que te pueda servir a ti, pero lo que quiero decirte en este es que sí, ¿no? Fueron 4 años y han sido 4 años los años más difíciles de mi vida, que de verdad la vida me ha puesto de rodillas y que sí puedo ver y reconocer todo lo que me han llevado a crecer, todo lo que me han llevado a evolucionar. Eh, Número uno, me llevaron a estudiar cosas que tal vez no lo hubiera hecho si no estuviera en esta situación, como medicina china aplicada a yoga, que ha sido uno de mis salvavidas. Pero sobre todo es como te conecta con una perspectiva muy diferente de la vida y empiezas a agradecer más, empiezas a decir, wow, ¿no? Estoy aquí y puedo ver a mis hijos y compartir con mi marido y ver un atardecer y disfruto el mar. Es decir, sí te hacen como voltear a ver tu vida desde otro punto de vista. Pero justamente entra esta pregunta, ¿no? O sea, nosotros que estamos tan comprometidos con nuestro camino espiritual, ¿cuál es la forma? O sea, ¿es verdad que solamente el sufrimiento nos va a llevar tan profundo a ese crecimiento espiritual? ¿Nos va a ayudar a expandir nuestra conciencia? ¿O hay otras formas? ¿No? O sea, porque yo la verdad, y es parte de lo que trabajo, sí agradezco todo lo que esta situación me ha llevado a crecer y aprender, pero sí trato de tener cuidado de decir, no quiero aprender nada más por el dolor y por el sufrimiento. No quiero nada más aprender a esto de esta forma, pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Entonces, le he dado bastantes vueltas a este tema, perdón, y pues he encontrado diferentes ejemplos, diferentes situaciones que me han llevado a la reflexión que quiero compartir el día de hoy contigo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que 2 personas que han pasado el mismo dolor, el mismo sufrimiento, como por ejemplo perder un hijo, ¿no? Algunas personas al perder el hijo se quiebran y con toda razón, o sea, no me imagino qué dolor tan grande puede ser ese. Pero hay otros que, por ejemplo, crean fundaciones, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia de que unos hagan una cosa y otros hagan la otra? ¿Por qué personas que al tener un accidente y quedarse en silla de ruedas, unos en silla de ruedas dicen que fue lo mejor que les pudo haber pasado porque los conecta con Dios, con lo divino, y hay quienes lo transformaron y crearon toda una metodología y lo están comprobando científicamente de cómo la meditación te ayuda a transformar tu cuerpo? Entonces, la verdad es que sí, son casos totalmente diferentes, aunque puedan estar viviendo el mismo dolor. Entonces, lo que me llevó a esta reflexión es, no es el dolor en sí el que te lleva a esa conexión con lo divino o ese crecimiento espiritual, como tú lo quieras llamar. No es el dolor en sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que para algunas personas sea esa conexión profunda? Es decir, la vida nos va a dar subidas y bajadas, ¿no? Y va a haber momentos súper alegres y va a haber momentos súper tristes de mucho dolor. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto puedo, número uno, aprovechar esos momentos de dolor, esos momentos de sufrimiento para así crecer, para expandir mi conciencia, pero también cómo puedo aprovechar los demás? Es decir, que no nada más sea en ese dolor y en ese sufrimiento, sino cómo puedo crecer, expandir mi conciencia sin importar las circunstancias externas. Es decir, que pueda usar las subidas de la vida, pero también las bajadas de la vida, que pueda usar todo para mi crecimiento. Entonces, de verdad que llevo muchos años dándole vuelta a este tema, estudiando mucho, escuchando a diferentes maestros y estos 12 días en la naturaleza fue como la verdad es que
algo se abrió, ¿no? Hubo esta gran toma de conciencia que quiero compartir hoy contigo. Y entonces, lo que me queda claro es que el sufrimiento en sí no necesariamente es lo que te acerca a Dios. Es decir, no está la experiencia misma de sufrimiento, porque si no, todos los que sufren en el mundo, que son muchísimos, ya estuvieran iluminados y no lo están. Entonces, no es el sufrimiento per se, no es el dolor en sí, sino qué haces con él. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace que tomes ese sufrimiento y te haga crecer? O que tomes cualquier cosa de la vida y te lleve a conectar con lo divino, con esa parte de ti que no cambia, donde puedes ver la vida desde otra perspectiva. Entonces, lo que me quedó a mí claro y fue esta toma de conciencia es que lo que nos hace crecer espiritualmente, lo que nos hace conectar con lo divino, lo que nos hace conectar con nuestro ser o como tú le quieras llamar, es la conciencia de que todo en la vida es transitorio. Realmente tener conciencia de que todo en la vida es transitorio, es decir, que la vida misma acaba, que hay estos ciclos en la vida que si nacemos, lo único que tenemos seguro es que vamos a trascender o vamos a morir y que no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Hay todos estos ciclos de la vida y que el hecho de estar vivos es como si hubiéramos firmado un contrato donde aceptamos las reglas del juego. Entonces, las reglas del juego es que si nacemos, vamos a morir o vamos a trascender, como tú le quieras llamar. Entonces, este crecimiento espiritual, esta conexión con lo divino, con lo interno, no viene de la experiencia del dolor, sino que viene de la conciencia de la fragilidad de la vida, ¿no? Es esta conciencia de la fragilidad de la vida, el entender que el morir hace que el vivir sea un bien tan valioso. Pero ¿cuál es el problema? El problema, lo que yo viví ahorita estos 12 días, es que normalmente estamos en las ciudades tan desconectados de la naturaleza, tan desconectados de ver los ciclos en los que estamos envueltos y que pasa todo el tiempo. O sea, es el ciclo del día y de la noche, de las estaciones, el de la luna. Vivimos en estos ciclos, pero ¿qué es lo que pasa? Hemos controlado tanto nuestro ambiente que nos olvidamos de estos ciclos, nos desconectamos de estos ciclos y tenemos todo esto en nuestro control, ¿no? O sea, yo te lo puedo decir, yo ahora que estuve, fueron 10 días de retiro, pero estuve alrededor de 13 días en el lugar y era como ver estos ciclos y estar en contacto con ellos me llevó a un lugar muy profundo, es decir, si yo me levantaba, ¿no? Y escuchaba las chicharras, por ejemplo, pero de repente iba caminando y había una chicharra muerta en el suelo, ¿no? Y decías, a ver, esta estuvo cantando ayer y hoy está aquí. O pasaba por un árbol lleno de flores increíbles y de repente al día siguiente todas las flores estaban en el suelo porque había llovido. El mar, ¿no? Es como, ay, 3 días nos tocó el mar súper tranquilo y nos podíamos meter sin problema, pero después otros 4 días nos tocó el mar súper intenso y después regresó a estar 2 días tranquilo. Es decir, están estos cambios constantemente, pero cuando estamos en las ciudades nos desconectamos. Nos desconectamos porque cerramos nuestras casas, ponemos luz, ponemos aire acondicionado y estamos en esta desconexión de la naturaleza, en esta desconexión de los ciclos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos que no somos eternos, ¿no? Nos preocupamos por cosas como la posición, el dinero, el éxito, el reconocimiento. Y la verdad es que ponemos nuestras prioridades un poco de cabeza
que realmente nos hace sufrir. Entonces, el hecho de voltear a ver hacia la naturaleza, a ver todos estos cambios, a reconocer que todo cambia, que todo es transitorio, lo que yo sentí es que me llevó una experiencia de un sabor, podemos decirle, agridulce de la vida, ¿no? En el que te da esta claridad, esta conciencia de la fragilidad de la vida, de la fragilidad de nuestra propia existencia. ¿No? Es decir, es entender que el dolor de las despedidas va a formar parte de la vida. Es entender estos momentos donde lloramos de alegría porque sabemos que son momentos valiosos, pero que sabemos que van a terminar, que nada es eterno. Y esto es muy chistoso porque entre más entiendas que todo es transitorio, que todo entra en estos ciclos, lo paradójico de esto es que te lleva a vivir más presente, es que te lleva a vivir desde un espacio de mayor agradecimiento, donde perdonar es mucho más fácil, donde buscas amar plenamente, donde es más fácil sentirte satisfecho no por lo que haces y por lo que logras, sino por lo que eres, por lo que experimentas, donde es más fácil liberarnos de la tensión, del enojo, porque cambia nuestra perspectiva, porque cambia nuestras prioridades, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas hemos visto que tienen estas experiencias cercanas a la muerte y cambian su vida por completo, ¿no? Es como le empiezan a dar más importancia a qué tanto pueden llenar su tiempo de amor, de conexiones profundas, o qué tanto pueden dejar un legado más que una fortuna. Y es como darnos cuenta de cómo podemos realmente saborear la vida en lugar de estar en este corre y corre de la vida. Entonces, la verdad es que se dice más fácil de lo que creo que lo podemos vivir, pero pues ahí está la práctica. Ahí está la práctica, es decir, la invitación no importa dónde estés, si en la naturaleza, en la ciudad, en lo que sea, ¿qué tanto podemos reconocer esta, esta parte de la vida de que todo cambia, de que todo es transitorio, de que estamos aquí por un momento relativamente pequeño, unos más, otros menos? Pero ¿qué tanto podemos reconocer esto? ¿No? Y por eso tantos sabios, ¿no? Como el Dalai Lama, se dice que medita todos los días sobre la muerte, sobre su propia muerte además, ¿no? Entonces es como, pues sí, porque eso nos va a dar una perspectiva diferente. Y no quiero que tomemos este episodio y lo hagamos así como todo gris y negro y nos vamos a morir, ¿no? No, es justamente este tema que es agridulce, ¿no? Y así es la vida, ¿no? Es como, si nacemos, lo único seguro que tenemos es que lo vamos a dejar. Aquí la pregunta es, ¿qué hacemos en este tiempo? ¿No? Es como, va a salir nuestro barco a zarpar en este viaje, tiene un lugar de salida y va a tener un lugar de llegada donde vamos a tener que bajarnos del barco. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en este viaje? ¿Cómo vives este viaje? Entonces, la invitación aquí es, ¿qué tanto podemos agradecer las cosas sin esperar a que nos falten las cosas y las personas? ¿Qué tanto podemos apreciar nuestro cuerpo, nuestra salud, sin necesidad de enfermarnos? ¿Qué tanto podemos apreciar la vida? ¿Qué tanto podemos soltar ese enojo, esa frustración, esos celos que nos hacen vivir desde espacios mucho más contraídos, ¿no? Toda esa energía que vamos guardando adentro que se vuelve como una mica que no nos deja ver la magia de la vida. Entonces, la invitación es, ¿qué tanto podemos
reconocer que en esta vida vamos a tener todas estas subidas y bajadas. Y vamos a experimentar desde la alegría más maravillosa hasta la tristeza que nos va a quebrar y que nos va a poner de rodillas. Pero reconocer que en cualquiera de esas experiencias siempre podemos reconocer que podemos accesar a eso divino, sobre todo reconociendo que todo es transitorio y teniendo obviamente las herramientas para que sea más fácil, como siempre digo, surfear las olas de la vida, ¿no? Porque si no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, pues obviamente cuando venga esa tristeza, ese dolor profundo nos va a ahogar. Pero si tú tienes una tabla de surf, si tú tienes herramientas, puedes salir adelante y no te ahoga. Pero tanto esas experiencias de dolor como las experiencias de alegría, en todas, si tú reconoces esta, esta vida que es tan valiosa justamente porque no es eterna, te va a dar una perspectiva completamente diferente. Ahí es cuando empezamos a cambiar nuestras prioridades y empezamos a cambiar la forma en la que vemos la vida. Pero es una práctica, es una práctica y necesitamos día a día acercarnos a esa práctica. Porque si no, ¿no? El ritmo de la vida, las prioridades que ha puesto la sociedad nos sacan de esto y nos meten como el hámster a este círculo que estamos corre, 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 corre y no llegamos a ningún lado. Entonces reconoce la magia de cada momento. Siente cada una de las emociones sabiendo que son transitorias, que van a pasar, y más si tienes las herramientas para gestionarlas. Pero sobre todo, recuerda que la vida es tan valiosa que realmente sí va a haber mil cosas que hacer, que resolver, pero que al final la vida es un regalo que celebrar. Y eso te lo quiero compartir. Y eso lo vamos a lograr mientras tengamos clara que nuestra prioridad es ir hacia adentro y reconocer lo que verdaderamente somos. Es como conectar con ese espacio de paz, de paz donde no importan las circunstancias externas. Es conectar con ese amor que no depende de nada ni de nadie. Entonces, cuando nosotros podemos ir a ese espacio, es que podemos vivir la vida completamente diferente. Y entonces no nada más que la vida te ponga de rodillas en ese sufrimiento donde ya no te queda de otra más que crecer y evolucionar, sino que tomemos cada parte de nuestra vida para hacer lo mismo. Y puede ser cuando estás súper feliz y cuando estás súper agradecido, ¿no? Das gracias de ese momento y sabes lo preciado que es porque no va a regresar. Y das gracias también cuando viene este dolor porque sabes que va a pasar y que te lleva a crecer. Pero reconocer que en toda la gama que experimentamos siempre podemos accesar a esa parte divina, siempre podemos seguir creciendo y aprendiendo. Entonces, espero que esta reflexión te ayude. Creo que es una reflexión un poco intensa. A mí me ha llevado mucho tiempo como rascarla, entenderla y después de esta toma de conciencia que tuve ahora que estuve en el retiro, es qué tanto la puedo llevar a mi vida. Muchísimas gracias, platíquenme, me encanta que me escriban y que me cuenten cómo reciben cada uno de estos episodios, en qué les ayuda y sobre todo qué les gustaría que les grabe. Soy Gaby Cermeño, namaste.